Entonces, vamos a resolver este método. Entonces, vamos a resolverlo primero por método del maestro, que es el más sencillo. Entonces, vamos a ver logaritmo en base b de a es igual a logaritmo en base 2 de 5. Eso es mayor que 1 y menor que 2. Eso está más o menos entre 1 y 2. Entonces, no, está entre 2 y 3, qué pena. Entre 2 y 3, claro, porque el logaritmo en base 4, 2 de 4 es 2. Entonces, más o menos, eso está entre 2 y 3, más o menos. Es menor que 2 y menor que 3. Está entre 2 y 3. Entonces, bueno, vamos a preguntar. Primera es f de n, que es 3n al cuadrado, es o de n a la logaritmo de bc de a de menos un épsilon. Entonces, n al logaritmo base 2 de 5, base 2 de 5 menos un épsilon. Resulta que sí, porque yo puedo ajustarlo. Logaritmo en base 2 de 5 da, ya les digo cuánto da eso. Logaritmo en base 2 de 5, entonces sería import math y math.log de 2 de 5 da 2.32. Entonces selecciono epsilon como 0.32 y eso me da n al cuadrado. Efectivamente esto se cumple, entonces la solución es teta de n elevado a la logaritmo en base 2 de 5, que esto es aproximadamente teta de n a la 2.32. ¿Sí? Eso es más o menos lo que hay. Bueno, vamos a ver si nos da así en los otros métodos de solución. Entonces, vamos a hacer acá, voy a seleccionar y vamos a hacer todos los pasos. Entonces, acá, entonces vamos a expandirlo. Primera expansión. Daría, vamos a reescribirlo como 3n al cuadrado más 5t de n medios. Vamos a reescribirlo así. Entonces hacemos la expansión. 3n cuadrado más 5 veces de 3 sobre n quintos al cuadrado más 5 de tn cuartos. Aquí es n medios, qué pena. Aquí es n medios. Aquí es n medios. Aquí es n medios, no n quintos. N medios más 5 de tn sobre 2 al cuadrado. Si lo expandimos, da 3n al cuadrado. Voy a moverlo un poco. Daría 3n al cuadrado más 5 por 3 de n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado por t de n sobre 2 al cuadrado. Bien. Vamos a hacer la siguiente expansión. La siguiente expansión me daría 3n al cuadrado más 5 por 3 de n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto mismo, pero con 2 al cuadrado. Daría 5 por factor de 3 n sobre 2 al cuadrado, esto al cuadrado, más 5 por t de n sobre 2 a la 3. Sigamos con la forma, vamos a ver si la encontramos. 3n cuadrado más 5 por 3n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado por 3 por n al cuadrado sobre, y aquí sería 2 al cuadrado, que esto vamos a dejarlo acá, 2 al cuadrado, para poder encontrar una forma. Más 5 al cubo por t de n sobre 2 a la 4. ¿Sí? Sobre 2 a la 4. Vamos a hacer otra expansión porque me está costando ver el patrón. 3n cuadrado más 5 por 3
Esto podría ser n medios al cuadrado, pero bueno, n cuadrado sobre 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado por 3 por n al cuadrado sobre 2 al cuadrado, más 5 al cubo, factor d. Y ahora lo hacemos con 2 a la 4. Ahora lo estamos operando con 2 a la 4. Y esto nos daría 3 veces, nos daría 3 veces n sobre 2 a la 4 al cuadrado, más 5 de t de n sobre 2 a la 5. ¿Correcto? Entonces, vamos a cerrar aquí y esto nos daría lo siguiente. Y hasta aquí expando. 3n cuadrado más 5 por 3 de n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado por, y aquí 2 a la 3. Ah, sí, sí. 2 a la 3. Aquí me faltó un pedazo. Es que aquí, a ver, yo miro una cosa. 5 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado por 5. Ah, aquí me aceleré. Porque aquí no es 2 a la 4, es 2 a la 3. Aquí me aceleré. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esto se va. Ah, aquí me aceleré. Porque esto no es 2 a la 4, esto es 2 a la 3. De razón no me está dando. 2 a la 3, aquí me había acelerado. Simplemente había expandido eso. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el siguiente expansión. 3n cuadrado más 5 por 3 n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado por 3 n al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cubo y expandimos. Expandimos esta de acá arriba. Nos daría 3 por n sobre 2 a la 3 al cuadrado más 5 de t de n sobre 2 a la 4. Ahora sí está dando bien. Y ahora sencillamente lo dejamos ya en este punto. 3n cuadrado. 3n cuadrado más 5 por 3n cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado por 3n al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 5 al cubo por 3 dn sobre 2 al cubo al cuadrado más 5 a la 4 por t dn sobre 2 a la 4. Listo, ya está ahí, expando. Entonces, esto aquí va formando algo. Vamos a analizar este. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto pues es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, yo hay algo que puedo sacar de acá, es este 3n cuadrado. Realmente nunca cambia. 3n cuadrado nunca cambia. Y aquí voy a tener 5 sobre 2 al cuadrado. Más 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Más 5 al cubo sobre 2 al cubo al cuadrado. Más Bueno, y se van a hacer, por ahora lo reparto así. Y más 5 a la 4 t de n sobre 2 a la 4. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, aquí ya empiezo a observar un patrón. Vamos a ver. 3n al cuadrado. Yo podría ver esto como 5 sobre 2 a la 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 a la 2 al cuadrado más, pero este cuadrado a la larga, esto podría verse como un 4, o sea,
Esto podría verse como esto siempre se eleva al cuadrado. Entonces, esto podríamos hacer lo siguiente. Entonces, 2 al cuadrado elevado, digamos, a la 3 puede verse como 2 a la 3 al cuadrado, porque estamos en un plano discreto. En un plano discreto. 2 a la 3 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4 al cubo. Supuestamente 4 al cubo sería igual a 8 al cuadrado. 4 al cubo es 64 y 8 al cuadrado es 64. Comprobemos con otra cantidad. 5 al cuadrado a la 3 es igual, bueno, pongámosle 5 al cuadrado a la 4. Es lo mismo que 5 a la 4 al cuadrado. Vamos a ver. Entonces, esto es 25 a la 4. Es igual a, vamos a ver cuánto daría 25 a la 4. 5 a la 4 da 625 al cuadrado. Vamos a ver. 625 al cuadrado. Entonces esto sería 25 a la 4. Da 390.625 y 625 al cuadrado da 390.625. Entonces, bueno, ese intercambio lo puedo hacer para poder que esto me quede bajo un solo enfoque. Esto sería como tener 2 a la 1 al cuadrado. Eso es como tener 4, como siempre va a ser al cuadrado, entonces 4 elevado a la 1. Esto es como tener 4 al cuadrado y esto es como tener 4 al cubo, por lo que acabé de explicar, para poder encontrar un patrón. Más 5 al cubo sobre 4 al cubo. ¿Listo? Eso, pues, por lo que acabé de explicar, estos dos los puedo intercambiar. ¿Sí? Estos dos los puedo intercambiar, pues, por álgebra, por principio algebraico. Más 5 a la 4 t de n sobre 2 a la 4. Si miramos solo una iteración cualquiera, esto se nos va a convertir en 3n al cuadrado factor de 5 sobre 4 más 5 cuartos al cuadrado más 5 cuartos a la 3 más 5 cuartos elevado a la k menos 1 más 5 a la k t de n sobre 2 a la k. Se lo llevé de una forma general. Y ahora vamos a encontrar cuándo se detiene esto. Y esto se detiene cuando n sobre 2 a la k es igual a 1. La condición inicial pues no la coloqué, pero me la puedo inventar. T de 1 igual a 10. Me la puedo inventar perfectamente. Y esto da que n es igual al logaritmo en base 2 de n. Perdón, k es igual al logaritmo en base 2 de n. Sobreescribimos y nos da 3n cuadrado, 5 cuartos, más 5 cuartos al cuadrado. Esto pues se puede escribir como una sumatoria. Se puede escribir como la sumatoria desde i igual a 1, desde i igual a 1. Ah, pero está el 3n cuadrado solito, ¿cierto? Ah, y aquí me comí algo. Es 1 más, qué pena, 1 más. Sí, ahí me lo comí. 1 más, y ahora sí ya me funciona bien. 1 más, entonces sería desde 0, porque 5 cuartos elevado a la 0, pues es 1. Entonces daría 5 cuartos de i, sencillamente. Y esto iría hasta el logaritmo de base 2 de n menos 1. Y aquí sencillamente más 5 elevado a la logaritmo en base 2 de n por t de 1. ¿Correcto? Por t de 1. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta sumatoria por lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, voy aquí al menú cuaderno y voy a añadir el formato del papel. Voy a agrandarlo un poquito. Necesito más espacio. Y bueno, entonces, esto lo vamos a solucionar por la fórmula que conocemos. Entonces, 3n cuadrado daría 5 cuartos a la logaritmo en base 2 de n menos 1. Entonces, sería 5 cuartos elevado a la logaritmo en base 2 de n menos 1 más 1, menos 1, menos a, dividido 5 cuartos menos 1. Ese sería pues aquí. Más 5 a la logaritmo en base 2 de, podemos intercambiar n elevado a la logaritmo en base 2 de 5 por 10. Esto, ese sería ya la primera solución. Y acá entonces, esto, haciendo álgebra, 5 cuartos menos 1, eso nos daría 3n cuadrado factor de 5 cuartos menos 1, esto es como tener 5 cuartos menos 4 cuartos. Esto daría entonces un cuarto
por 5 cuartos. Entonces esto es lo mismo que n logaritmo en base de 2 de 5 cuartos menos 1. Y operando, entonces, y me faltó, más n elevado a la logaritmo base 2 de 5 por 10. Y acá finalmente voy a operar 4 por 3, 12. 12n cuadrado, factor de n elevado a la logaritmo base 2 de 5, menos logaritmo base 2 de 2, de 4, menos 1, sobre, no, sobre nada, un cuarto. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto es lo mismo que tener, bueno, y me faltó el otro pedazo, ¿no? Me faltó el otro pedazo. Bueno, llegué hasta ahí, llegué hasta ese punto, llegué hasta ese punto de allí, y esto sería igual a, bueno, me falta el pedazo, más 10n a la logaritmo en base 2 de 5, y finalmente esto es 12n cuadrado, factor de n a la logaritmo en base 2 de 5, menos 2, menos 1, más 10 por logaritmo en base 2 de 5. Entonces, ve, 10 por n, 10 por n, logaritmo en base 2 de 5. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente, cuando multiplico esto, esto me va a dar 12 factor de n, logaritmo en base 2 de 5, porque cuando multiplico 2 menos 2 da 0, menos 12n cuadrado más 10 elevado a la n logaritmo en base 2 de 5. Esto es lo que nos da esta relación de recurrencia. ¿Qué sucede aquí? Que el que va a dominar a la larga, va a ser logaritmo en base 2 de 5. De hecho, tengo 2 en base 2 logaritmo de 5, entonces daría 22 y este 10 lo puedo eliminar. Y este 10 lo puedo eliminar sin ningún problema. Entonces, ese es mi relación, mi solución. Entonces, sí, efectivamente, esto es como n a la 2.3. Esto domina, y ya está. ¿Sí? Esto domina. Entonces, vamos a resolver en el code esa parte. Entonces, los folder. Vamos a darle new file. Vamos a darle guardar. En new file, guardar. Vamos a guardar aquí donde tengo lo de ustedes anotado. Ahorita más tarde subo eso y subo el taller que les puse ayer. Entonces, hoy es 09 de septiembre. Esto todavía pertenece al ciclo 2. Ves, 9 de octubre. Y esto aún pertenece a corte 2. Bueno, entonces en corte 2 vamos a colocar relación de recurrencia punto .pam. Entonces, entonces def, la relación de recurrencia. Entra un n, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación de recurrencia. Entonces, y n es igual a 0, entonces return 10, else, return 5 por t, por relación de recurrencia de n medios, más 3 por n, por math.pow, de n al cuadrado. Sí, de n al cuadrado. Voy a importar math. Eso es a la relación de recurrencia. La condición inicial es 10 y va a 5tn medios más 3n al cuadrado. Entonces, muy bien. Vamos con la fórmula ahora. Entonces, def fórmula. Entonces, la fórmula recibe return. Entonces, tengo 22 por math.pow de n, math.logaritmo en base 2 de 5 menos 12 por math.pow n, 2. Y ahí está. Esto es lo que nosotros retornaríamos en este caso. Vamos a ver si cerramos todo bien. Ajá. Entonces, aquí está. Math.pow, los 2 de 5.
Creo que está totalmente bien, porque el POU cierra aquí, aquí resto, n, 2. Voy a volver a colocar, ahí debería estar ya bien. Y entonces vamos a comprobar, el x es igual por x in range, entonces entre 0 y 10, el y vendría siendo 2 elevado a la x por x, bueno, 2 elevado a la y por y in range in x, ¿no? Listo, ponemos ahí el x y el y. Y entonces, perdón, x in por x in range. Entonces, bueno, ya construimos las dos listas. Y acá entonces por xy y... Bueno, y una vez lo voy a elevar a la x, ¿no? Yo tan bobito, puedo elevarlo de una vez. No tengo que complicarme. 2 elevado a la x. Entonces, acá, entonces por xy en rey y x. Entonces, print el x, voy a ponerlo acá, xy, la relación de recurrencia sería rr evaluado en xy, coma, la función, y esta sería la fórmula en xy. Vamos a ejecutar si eso está bien, si eso está bien. Eso está en esta carpeta, Open File, está en esta carpeta, vamos a esa carpeta. Y, bueno, vamos a esa carpeta y vamos con py rr.py. N medios, qué raro porque esto es 2 elevado a la x. Ah, es que es n igual a 1. N es igual a 1, a t de 1, me equivoqué. Entonces ahí, miren, me da exactamente lo mismo, miren. Miren acá, miren. Me da exactamente lo mismo. La relación de recurrencia está bien solucionada. Sí, miren. He tocado el truco matemático, pero bueno, encontramos que la relación de recurrencia en ese punto está bien solucionada, miren. Da casi igual. Da casi igual. Entonces, pues ahí la tenemos totalmente solucionada. Bueno, luego seguiría el método del árbol, que es un poco engorroso, porque tendríamos 3n, tdn es igual a 3n al cuadrado más 5 de tn medios, con t de 1 igual a 10. Entonces, empezamos. En la primera expansión sería 3n cuadrado, y aquí tendría 5 de tn medios. 1, 2, 3, 4, 5. Sale muy largo. Tn medios, tn medios, tn medios, justo sale larguísimo. Tn medios y tn medios. Luego acá, pues cada uno de estos tn medios, ¿qué pasa? Yo aquí tengo 5. Y el tn medios, ¿cómo lo puedo ver? Básicamente sería 3, como es al cuadrado, entonces podríamos verlo como n cuadrado cuartos, ¿correcto? N cuadrado cuartos. Y aquí quedaría t de n2 a la 2, t de n2 a la 2. Entonces, ¿aquí qué pasa? Esto aquí hay 1, esto nos va a sumar, en este primer nivel nos va a sumar 3n cuadrado. En este segundo nivel yo tengo 5. Tengo entonces 5 cuartos por 3 de n cuadrado. ¿Correcto? Y ahora vamos a hacer este nivel. Recuerden que aquí hay 5 nodos, son los hijos de cada uno de este tn medios. Sí, cada uno de estos hijos. Simplemente lo hice para cada uno. ¿Listo? Lo hice para cada uno por aparte. Y ahora tendríamos el siguiente, que sería 3 de n cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿sí? Que sería 2 al cuadrado. Y tendríamos que los hijos de este sería t de n sobre 2 a la 3, tn sobre 2 a la 3. Como estos tuvieron 5 hijos y a su vez tuvieron 5 hijos en total, aquí hay 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado por 3n al cuadrado. Si ustedes ven, esto va siguiendo la misma secuencia. Esto es como tener 5 cuartos a la 0, ¿correcto? Esto es como tener 5 cuartos a la 0. Entonces aquí va a haber una secuencia hasta que lleguemos al final, las hojas t de 1. ¿Y en qué altura está eso? Pues lo que nosotros teníamos, logaritmo en base 2 de n. Entonces este llega hasta 5k a la menos 1 sobre 4 a la k menos 1 por 3 n al cuadrado. Y aquí el último sería logaritmo de n. ¿Cuántos nodos hay en logaritmo de n? Sería 5 elevado
al logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Básicamente habría eso. Entonces, aquí ya podemos reproducir t de n como la sumatoria desde i igual a 0 hasta el logaritmo en base 2 de n menos 1 de 5 cuartos, bueno, de 3n cuadrado, que se funciona como una constante, de 3n cuadrado por 5 cuartos elevado a la i, y esto más 5 elevado al logaritmo en base 2 de n por t de 1, que es 10. Y aquí llegamos al mismo resultado. Llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado que tenemos acá. Esta es la sumatoria que se planteó y es la misma sumatoria que íbamos a solucionar allí, y eso nos da el mismo resultado. 22n logaritmo en base 2 de 5 menos 12 de n cuadrado. Y aquí el dominante es este, porque esto es mayor que 2, entonces esto es teta de n a la logaritmo en base 2 de 5, como nos lo predijo el método del maestro. Muy bien, muchachos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Realizable? ¿No realizable? Este caso, pues aquí el truco fue con el 4, ¿no? Que yo pude llegar a eso, ¿no? Como siempre se eleva al cuadrado, pues eso puede intercambiarse, ¿sí? Que básicamente 2 al cuadrado a la 3, como es discreto, entonces es igual a 2 a la 3 al cuadrado. Entonces, esto los podemos intercambiar. Entonces, yo me aproveché que todos siempre tenían el mismo patrón. 2 a la 1 al cuadrado más 2 a la 2 al cuadrado más 2 a la 3 al cuadrado. Pues esto es lo mismo que tener 4 más 4 a la 2 más 4 a la 3. Y así, simplemente los intercambié. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, pues espero que este repaso les haya sido de utilidad para lo que van a enfrentar ustedes el próximo viernes en clase. Entonces, bueno, de antemano muchas gracias a los dos por asistir el día de hoy, les agradezco muchísimo. Entonces estaré subiendo este material en breve, estos serían ejercicios. Hoy es 9 de octubre. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por asistir y pues quedamos entonces así. Les deseo un resto de fin de semana. Que la pasen muy bien.